Siguiendo con los videos sobre el Mundial 2026, hoy no venimos a hablar de Messi y Argentina, sino de algo un poco parecido, Brasil y Neymar. Neymar y Brasil. Hay que decirlo, aunque Brasil sigue siendo una de las candidatas, como siempre, a campeona del mundo, hay una sensación bastante distinta con esta selección, porque esta vez no se trata solamente que ganen la Copa del Mundo, también se trata del legado de Neymar, un jugador que durante más de una década cargó con la presión de devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial, pero que hasta ahora nunca pudo lograrlo. Y lo más increíble es que cada mundial de Neymar parece estar marcado por algún tipo de tragedia. En 2014 fue la lesión que lo dejó afuera antes del 7-1. En 2018 estuvieron las críticas y la decepción, y en 2022 parecía que finalmente podía hacer su torneo, hasta aquella eliminación contra Croacia. Y ahora, otra vez, las lesiones vuelven a aparecer antes del Mundial, aunque probablemente va a llegar, la sensación está ahí. Esta podría ser la última gran oportunidad para romper la maldición que persiguió toda su carrera. Para entender por qué existe tanta presión alrededor de Neymar, primero hay que entender lo que significa ser la estrella de Brasil, porque no estamos hablando de cualquier selección, estamos hablando del país más histórico del fútbol mundial, el país de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Kaká, un país donde el talento ofensivo casi siempre fue parte de su identidad. Y justamente por eso la presión sobre Neymar empezó muchísimo antes de que siquiera llegara a Europa. Desde Santos ya era tratado como el elegido, el jugador que iba a devolverle a Brasil una figura capaz de dominar el fútbol mundial. Mientras otros jóvenes apenas intentan adaptarse al profesionalismo, Neymar ya cargaba con comparaciones con Pelé siendo adolescente. Y honestamente, durante muchísimo tiempo parecía que realmente podía cumplir con todo eso. Neymar tenía algo distinto, no era solamente un jugador efectivo, era un futbolista espectacular de ver. Gambetas, velocidad, personalidad, goles, asistencias, era el típico jugador brasilero que hacía que la gente quisiera prender la televisión solo para verlo jugar. Por eso, cuando llegó al Barcelona y empezó a brillar, primero con Messi y después con Suárez, la sensación era que Brasil finalmente había encontrado a su próxima superestrella mundial. Y mientras más crecía Neymar, más dependía Brasil de él. Y ese fue el problema, porque poco a poco la selección empezó a girar completamente alrededor de Neymar. Todo pasaba por él. Si Brasil necesitaba ese equilibrio, aparecía Neymar. Necesitaba goles, Neymar. La presión no era simplemente ser la estrella del equipo. La presión era cargar con la esperanza de un país entero obsesionado con volver a ganar un mundial. Y creo que mucha gente fuera de Brasil no termina de dimensionar lo enorme que era esa expectativa. Porque después de 2002, Brasil siguió teniendo grandes selecciones, pero nunca volvió a sentirse dominante en los mundiales. Y mientras pasaban los años, Neymar se convirtió cada vez más en la gran esperanza para romper esa sequía. El problema es que ninguna selección debería depender tanto de un solo jugador. Y Brasil terminó cayendo justamente en eso. Había buenos futbolistas alrededor, pero la sensación general era que siempre el destino de la selección dependía directamente de cómo estuviera Neymar. Por eso, cada lesión generaba tanto miedo. Por eso, cada mal partido terminaba convirtiéndose en una tragedia nacional. Porque Brasil no veía a Neymar simplemente como una estrella, lo veía como el jugador que tenía que devolverle al país la gloria máxima. Honestamente, esa carga probablemente terminó afectándole muchísimo, porque durante toda su carrera Neymar convivió con expectativas imposibles. No bastaba con ser uno de los mejores jugadores del mundo. Brasil necesitaba que fuera el nuevo Pelé, necesitaba que liderara una generación campeona del mundo, y cuanto más tiempo pasaba sin lograrlo, más pesada se volvía esa mochila. Por eso la historia de Neymar con Brasil nunca fue solamente fútbol, fue la historia de un país entero esperando que un solo jugador resolviera todo. Y lo más increíble de toda esta historia es que cada mundial de Neymar parece haber terminado marcado por algún tipo de tragedia, como si cada vez que Brasil llegara a una Copa del Mundo con la ilusión puesta en él, algo terminara saliendo mal. El caso más famoso obviamente fue el de 2014, porque ese era el mundial de Neymar. Brasil jugaba de local, todo el país estaba obsesionado con volver a levantar la Copa del Mundo después de tantos años, y Neymar llegaba como gran estrella de la selección, y durante buena parte del torneo realmente parecía que podían lograrlo. Neymar estaba jugando bien, marcando goles y cargando ofensivamente a un Brasil que futbolísticamente tampoco era una selección perfecta. Pero entonces llegó aquel partido contra Colombia, y llegó a aquella jugada que probablemente marcó toda su carrera, el golpe de Zúñiga en la espalda, la lesión y la imagen de Neymar llorando mientras abandonaba el mundial. Y ahí nació una de las imágenes más traumáticas en la historia reciente de Brasil, porque días después llegó el famoso 7-1 contra Alemania. Y aunque Neymar no jugó ese partido de alguna manera, eso terminó aumentando todavía más la sensación de tragedia alrededor suyo. Mucha gente empezó a preguntarse qué habría pasado si Neymar hubiera estado sano, y Brasil realmente dependía tanto de él. Y eso solo reforzó todavía más la idea de que el destino de la selección giraba completamente alrededor de un solo jugador. Después llegó Rusia 2018, y aunque Brasil llegaba con un equipo más sólido, el torneo terminó siendo muy diferente a lo que muchos esperaban. Neymar seguía siendo la estrella absoluta, pero las críticas empezaron a crecer muchísimo. La exageración, las faltas, la presión
presión mediática, las burlas, por momentos parecía que el mundial se había convertido más en un circo alrededor de Neymar que en fútbol, y cuando Brasil quedó eliminado contra Bélgica volvió la sensación de decepción. Otra vez Neymar se iba de un mundial sin poder cumplir la promesa que lo acompañaba desde adolescente, pero probablemente el golpe más doloroso llegó en Qatar 2022, porque ahí sí daba la sensación de que Brasil realmente tenía todo para salir campeón. Neymar llegaba más maduro, el equipo tenía muchísimo talento y aparte parecía que había menos dependencia absoluta de Neymar por jugadores como Vinicius, Rodrigo o Richarlison. Cuando Neymar marcó aquel gol a Croacia en el alargue, muchísima gente pensó que finalmente había llegado su momento, hasta que todo se derrumbó otra vez. Croacia empató el partido faltando minutos y terminó eliminando a Brasil por penales. La imagen de Neymar llorando solo en el campo quedó como otra escena más dentro de esta historia llena de frustraciones, y creo que ahí está lo más duro de toda la carrera de Neymar con Brasil, porque nunca dio la sensación de que simplemente fracasó. Muchas veces parecía que algo externo terminaba arruinándolo todo. Lesiones, presión, momentos traumáticos o eliminaciones absurdas, como si cada mundial terminara convirtiéndose en otro capítulo más de una maldición que nunca termina de romperse. Y después de tantos años de decepciones, lesiones y oportunidades perdidas, llegamos finalmente a la gran pregunta. ¿Realmente Neymar puede romper esta maldición en el Mundial 2026? Y honestamente creo que sí puede, pero no de la forma en la que muchos imaginaban hace años. Lo curioso es que puede que esta sea la primera vez donde Brasil no depende completamente de Neymar para ganar un Mundial, y paradójicamente eso podría terminar ayudándolo muchísimo. Durante gran parte de su carrera, Brasil convirtió a Neymar en una especie de salvador. Todo giraba alrededor suyo. Si Neymar jugaba bien, Brasil soñaba. Si Neymar se lesionaba o desaparecía, parecía que el equipo entero se derrumbaba emocionalmente. Pero hoy la situación es distinta. Brasil sigue teniendo una generación absolutamente talentosa. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Militao, hay muchísimo talento en el alrededor. Y además aparece un factor importantísimo, Carlo Ancelotti. Porque más allá de nombres, Brasil ahora parece estar buscando algo que durante años le costó muchísimo encontrar: equilibrio colectivo. Y creo que ahí está la gran diferencia con los mundiales anteriores de Neymar. Por primera vez, Brasil puede llegar a una Copa del Mundo donde Neymar no necesita cargar absolutamente todo sobre sus hombros. Obviamente que esto no significa que deja de ser importante, ni cerca, porque con todas las críticas que recibió, Neymar sigue siendo uno de los jugadores brasileños más talentosos de todos los tiempos. Sigue siendo el futbolista capaz de inventar una jugada imposible en el momento complicado, pero esta vez ya no parece que Brasil dependa únicamente de él para sobrevivir, y eso lo libera más mentalmente. Neymar probablemente llegue a este mundial sabiendo que es su última gran oportunidad. Puede que justamente por eso pueda jugar de una manera distinta, más libre, más enfocado en aportar al equipo que en demostrarle algo al mundo. Claro que siguen existiendo dudas, las lesiones siguen siendo un problema y físicamente ya no es aquel Neymar explosivo de hace 10 años, y creo que esa es la mayor preocupación, que otra vez el cuerpo no lo deje llegar al momento importante, porque futbolísticamente Neymar todavía tiene nivel para marcar diferencias. Se siente que esta vez hay algo distinto, porque puede que Neymar ya no necesite ser el héroe absoluto para finalmente romper la maldición. Puede que solo necesite formar parte de un Brasil que por fin aprendió a no depender completamente de él.